Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero torbellino de especulaciones y susurros. Hoy vamos a desgranar un misterio que rodea a una de las figuras más mediáticas y queridas de la pantalla chica, que ocultan los documentos matrimoniales de Can Yaman. Sí, han escuchado bien. El actor turco, conocido por su carisma arrollador y sus papeles protagónicos en series que nos han robado el aliento, parece tener guardados bajo llave ciertos detalles sobre su vida personal que ahora, gracias a algunas filtraciones y análisis, podrían salir a la luz. Prepárense porque vamos a ir más allá de los titulares y a bucear en lo que podría ser una historia mucho más compleja de lo que imaginábamos. Si les gusta desentrañar secretos y estar al tanto de los últimos cotilleos del mundo del espectáculo, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Empecemos. Vivimos en una era donde la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, y Can Yaman no es la excepción. Desde que saltó a la fama, su vida sentimental ha sido un constante foco de atención. Hemos sido testigos de sus romances, sus rupturas, sus posibles nuevas ilusiones, un auténtico carrusel mediático. Pero ¿qué pasa cuando los documentos oficiales, esos que supuestamente registran la unión legal de una persona, se convierten en el epicentro de la intriga? Pues eso es exactamente lo que está sucediendo con Can Yaman. Todo comenzó hace un tiempo cuando empezaron a circular rumores sobre su supuesta boda en Italia. Se hablaba de una ceremonia íntima, lejos de las cámaras, con su pareja de entonces, la periodista y presentadora italiana Diletta Leotta. Las imágenes que se filtraron eran idílicas, románticas, pero siempre existió esa sombra de duda, esa sensación de que algo no encajaba del todo. Y es que a pesar de las fotos y los comentarios, nunca hubo una confirmación oficial contundente por parte de la pareja, al menos no en los términos que uno esperaría de un evento de esa magnitud. Lo interesante aquí, y lo que ha desatado esta oleada de especulaciones, es que al parecer, ciertos documentos relacionados con un matrimonio en Italia, específicamente de un Can Yaman, han sido objeto de un análisis más profundo por parte de algunos medios especializados en temas legales y del corazón. Y lo que han encontrado, o lo que creen haber encontrado, es bastante peculiar. Se habla de la existencia de un acta matrimonial que, si bien lleva el nombre de Can Yaman, presenta ciertas inconsistencias o, mejor dicho, omisiones que han levantado cejas. Para entender la magnitud de esto, debemos recordar que en Italia, como en muchos otros países, los documentos de matrimonio son registros públicos y oficiales que detallan información crucial sobre los contrayentes, nombres completos, fechas de nacimiento, lugares de nacimiento, nombres de los padres y, por supuesto, el consentimiento mutuo. Ahora bien, ¿qué es lo que supuestamente falta o es confuso en estos documentos asociados a Can Yaman? Las informaciones, y aquí debemos ser cautelosos porque se trata de filtraciones y análisis, apuntan a que uno de los detalles más llamativos es la ausencia de información completa sobre la parte de los padres de uno de los contrayentes. En un registro matrimonial, la identificación de los padres es un dato fundamental para la plena validez y registro del matrimonio. Es parte de la identidad de una persona en el contexto legal. Imaginen esto, ustedes van a registrar su matrimonio, y en el acta, en lugar de aparecer los nombres completos de sus padres, solo hay un vacío o una información incompleta. Sería cuanto menos extraño, ¿verdad? Pues bien, eso es precisamente lo que algunos observadores y periodistas aseguran haber detectado en la documentación que presuntamente vincula a Can Yaman en un matrimonio en Italia. Esto nos lleva a varias preguntas fascinantes. Primero, ¿es posible que haya habido un error administrativo en el registro? Las burocracias, incluso en Italia, pueden ser complejas y, aunque parezca improbable para un documento tan importante, no es imposible que un dato se haya omitido o registrado de forma incorrecta. Sin embargo, la naturaleza específica de la información faltante lo hace parecer menos como un simple desliz administrativo y más como algo intencionado o, al menos, con un trasfondo que merece una explicación. Otra posibilidad es que este documento no corresponda realmente a un matrimonio en el sentido tradicional y legal que todos conocemos. Podría ser un tipo de unión simbólica, un acuerdo o un tipo de contrato que, si bien tiene validez en ciertos ámbitos, no es el matrimonio civil completo. En Italia existen diferentes tipos de uniones y acuerdos que podrían tener documentación asociada, y quizás en medio de la vorágine mediática y la rapidez con la que se desarrollaron los rumores, se haya confundido la naturaleza de un documento. Y aquí es donde entra la especulación más jugosa.
Si este documento existe y tiene estas omisiones, ¿qué podría estar intentando ocultar o proteger Can Yaman? Las teorías son infinitas. Podría tratarse de una medida para mantener un aspecto de su vida completamente privado, especialmente si su familia tiene razones para desear un bajo perfil, o si existen circunstancias familiares complejas. A veces, en el mundo de las celebridades, la necesidad de proteger a los seres queridos de la exposición pública es primordial. Otra vertiente de la especulación se enfoca en la propia relación. Si se tratara de un matrimonio con un fin específico, como la obtención de una visa, residencia, o algún tipo de beneficio legal o financiero, podría entenderse la necesidad de un registro que fuera lo más discreto o ambiguo posible, aunque esto ya entra en el terreno de las suposiciones más audaces. También debemos considerar la posibilidad de que estos documentos, o la interpretación de los mismos, estén siendo magnificados por los medios. En el afán de generar noticias y mantener a la audiencia enganchada, a veces se buscan detalles, por pequeños que sean, para convertirlos en un escándalo. Sin embargo, la persistencia de estas dudas sobre los documentos matrimoniales de Can Yaman sugiere que hay algo más que un simple rumor pasajero. Analicemos un poco más a fondo la cuestión de los padres. La filiación es un pilar fundamental en cualquier registro legal. Es el punto de partida para establecer la identidad y los lazos familiares. Si esta información está ausente en un acta matrimonial, automáticamente genera preguntas sobre la validez plena del acto registrado o sobre las intenciones detrás de su formalización. Podría ser que el acto que se registró no fue un matrimonio en sí, sino algún tipo de trámite o acuerdo previo, y que la boda real, la que tendría todos los pormenores, aún está por venir o se celebró de manera diferente. Es una hipótesis que, aunque suene un poco enredada, no es del todo descabellada si consideramos las presiones y las dinámicas de las relaciones públicas de las celebridades. Por otro lado, no podemos ignorar la figura de Diletta Leotta, la periodista italiana con quien se le vinculó en ese momento. Su perfil público, su trayectoria profesional, también son importantes. ¿Podría haber alguna implicación legal o social que hiciera que uno de los contrayentes deseara omitir ciertos detalles? Es difícil de decir sin tener acceso directo a la información y a su contexto completo. Lo que sí es cierto es que la especulación ha llegado a tal punto que muchos fans y observadores del mundo del entretenimiento están pidiendo una aclaración. ¿Por qué el silencio? ¿Qué es lo que realmente se selló legalmente en Italia? El hecho de que esta información provenga de un análisis de documentos oficiales, por muy filtrados que estén, le da un peso diferente a las simples habladurías. No se trata de una foto comprometedora o un rumor sobre una nueva conquista, sino de la posible anomalía en un registro legal que debería ser transparente y completo. Una de las razones por las que la información sobre los padres es crucial en un matrimonio es para evitar el fraude y para asegurar que no existan impedimentos legales para la unión. Por ejemplo, para asegurar que no haya un parentesco demasiado cercano que prohíba el matrimonio. Si esta información está ausente, ¿cómo se verificaron estos puntos? Otra perspectiva interesante es considerar la diferencia cultural y legal entre Turquía e Italia. Si bien Can Yaman es turco, su supuesta unión se habría registrado en Italia. Las leyes matrimoniales, los registros y los procedimientos pueden variar. Sin embargo, la omisión de datos parentales parece ser una desviación significativa de las prácticas habituales en la mayoría de los sistemas legales occidentales para un registro matrimonial. Podríamos estar ante una situación donde el matrimonio fue real, pero por alguna razón muy específica y personal, se optó por un registro que minimizara la información pública sobre los padres. Quizás para proteger la privacidad de su familia en Turquía, o quizás para simplificar trámites en un país extranjero. Sin embargo, la narrativa que se construye alrededor de estas omisiones es la que alimenta el misterio. Se sugiere que hay algo que ocultan, lo que implica una intención deliberada de mantener algo en secreto. Y en el mundo de la fama, el secretismo suele ser sinónimo de algo que podría ser controversial, embarazoso o simplemente muy privado y valioso. Este caso nos recuerda que detrás de las caras sonrientes de las celebridades en las alfombras rojas y en las pantallas, hay vidas complejas, con sus propias historias, sus propias familias y sus propias decisiones legales y personales. Y a veces, esos documentos que parecen tan secos y formales pueden convertirse en el escenario de las más intrigantes especulaciones. Ahora, ¿qué significa todo esto para Can Yaman? Si estas filtraciones son precisas, podría enfrentar preguntas incómodas sobre la validez de su unión o, más probablemente, sobre las razones detrás de la peculiaridad de sus documentos.
En el mundo del espectáculo, la transparencia, aunque a veces buscada a la fuerza, es un bien preciado. Para concluir esta parte de nuestro análisis, los documentos matrimoniales de Can Yaman, o al menos la versión de ellos que ha llegado a la luz pública, presentan una anomalía intrigante, la supuesta omisión de información completa sobre los padres de uno de los contrayentes. Esta peculiaridad ha desatado un torbellino de teorías, desde simples errores administrativos hasta complejas estrategias para proteger la privacidad o alcanzar objetivos específicos. Lo cierto es que hasta que no haya una aclaración oficial o más información veraz, este misterio continuará alimentando la curiosidad y el debate sobre la vida privada de una de las estrellas más brillantes del panorama internacional. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos desgranado uno de los misterios más recientes que rodea a Can Yaman. La intriga sobre sus documentos matrimoniales nos deja con más preguntas que respuestas, alimentando esa chispa de curiosidad que tanto nos gusta en este canal. ¿Qué creen ustedes que podría haber detrás de estas omisiones? ¿Un error, una estrategia de privacidad, o algo completamente diferente? Déjenme sus teorías y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante como a mí, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema, así creceremos juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más misterios, más análisis y, quién sabe, quizás hasta con la respuesta a esta incógnita. Hasta la próxima.